Como podéis ver, en esta última videolección de la atención, vamos a ver lo que son los trastornos de la atención. Lo que tenéis que tener claro es que en un trastorno de la atención, los mecanismos en cualquiera de los niveles que vamos a describir y que describimos con antelación en la anterior clase, en la que está como atención 2, o sea que veíamos atención arousal, atención focal, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante y atención dividida. Cualquiera de esos mecanismos atencionales, en cualquiera, como os decía, de los niveles descritos, ¿vale?, están alterados y de una manera sostenida, no es algo puntual debido, por ejemplo, a que en ese momento estás con una preocupación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cómo se producen de menor a mayor, por eso tenéis esta flecha aquí, ¿vale? Una alteración en esos mecanismos de la atención. Quizás en alguna ocasión hayáis ido al médico, por ejemplo, a urgencias, porque os haya pasado algo, y hayáis visto en el informe Glasgow, la medida de Glasgow, ¿vale? Ahí lo que se os mide es el nivel de conciencia que tenéis y se os está midiendo mediante la respuesta palpebral de vuestros párpados, ¿vale?, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿vale? También, fijaros, se puede medir esta atención, ¿no?, mediante lo que se llama el Continuous Performance Test, ¿vale?, que donde lo que va a suceder aquí es que el paciente lo que tiene que hacer es pulsar una tecla cada vez que aparezca un estímulo. Obviamente eso no se hace en urgencias, ¿no? De lo que estamos hablando es de experimentos en laboratorios, ¿vale? Y lo que surge a partir de esta pulsación de la tecla es un informe, ¿vale?, elaborado mediante un programa informático con los aciertos y los errores al pulsar la tecla y también los tiempos de reacción. Una vez dicho esto, que como veis está aquí al final, vamos a ver lo que os decía antes, en qué consisten los trastornos de atención. Si recordáis, la atención arousal era el estado de alerta o activación del organismo, el más básico de todos, porque lo que teníamos era un nivel jerárquico, ¿no? Claro, las consecuencias de que este mecanismo atencional esté alterado es gravísimo. Por eso tenéis aquí que el trastorno de nivel mínimo o arousal, las consecuencias, ¿no?, de que haya un trastorno aquí son unas consecuencias gravísimas, que pueden ir desde la ausencia total, ¿no?, de un reflejo de orientación hasta el estado de coma. Por lo tanto, ya tenéis claro que si una persona está en un estado de coma, no tiene ningún nivel de atención base mínimo, ¿vale? No tiene atención arousal, ¿no? El segundo nivel era la atención focal. Cuando una persona se ve incapacitada para sostener la atención sobre algo, o sea, sostener un foco de atención, lo que sucede es que hay un bajo rendimiento en las tareas y, por lo tanto, esto se ve manifestado, ¿no?, como una fatiga, ¿de acuerdo? Claro, eso impide una realización correcta de las tareas al no poder focalizar la atención. Si os fijáis, el siguiente nivel es el de la atención sostenida, y lo que sucede cuando hay un trastorno, un problema en la atención sostenida y en la atención selectiva, ¿vale? Lo que vamos a encontrarnos, porque claro, ya estamos teniendo, fijaros, problemas para focalizar y problemas para sostener, como lo que os decía antes, ¿no? Cuando teníamos problemas para focalizar, obviamente estamos teniendo problemas para sostener la atención, ¿no?, que era lo que veíamos aquí, ni focalizábamos ni sosteníamos, ¿no? Cuando tenemos problemas ahí y estamos teniendo dificultades en la atención selectiva, lo que vamos a dar como respuestas son cosas incoherentes, ¿no?, ante los estímulos que se nos están ofreciendo. Y esto sucede porque los individuos
atienden a todos los estímulos recibidos. Y entonces, al atender a todos los estímulos recibidos y no seleccionar, las respuestas van a ser incoherentes, ¿de acuerdo? Respecto a la atención alternante, si recordáis, que era el siguiente nivel, ¿no? Tenéis que recordar siempre eso, ¿no? Quizás os convenga tener delante el recuadro de la atención respecto a los contenidos de la percepción. Yo, de cualquier manera, veis que os lo estoy recordando, ¿no? Respecto a la atención alternante, os recuerdo que era la capacidad de cambiar el foco de una manera fluida, ¿no? Si hay un mal funcionamiento de esta atención, las consecuencias son que se presentan respuestas y conductas que son inflexibles, porque no hay esa fluidez de la que hablábamos antes. Y entonces, como no hay fluidez y nosotros necesitamos alternar el foco, no podemos estar siempre focalizados en lo mismo, la consecuencia de esto va a ser que no se logre el objetivo en las tareas. Nosotros no podemos estar permanentemente focalizados en una sola cosa. Fijaros que os estoy diciendo permanentemente, quiero decir, claro, durante un periodo excesivamente largo. Estamos recibiendo muchos estímulos, los tenemos que seleccionar y al seleccionar, si os dais cuenta, vamos a tener que estar alternando precisamente para poder seleccionar. Por lo tanto, si hay un problema aquí, al no poder alternar entre los focos, no vamos a poder focalizar de diferente manera los estímulos y por lo tanto no vamos a poder seleccionar esos diferentes focos. Ya por último, teníamos la atención dividida, que era la capacidad de atender simultáneamente a varios estímulos y dar respuesta a cada uno de esos estímulos. Si tenemos un déficit en esta atención, la consecuencia va a ser que el individuo no sea capaz de llevar a cabo varias tareas simultáneas, incluso las tareas habituales en la vida cotidiana. Esto en ocasiones no es tan infrecuente y varía con respecto a la edad. Por ejemplo, yo cuando era más joven podía hacer más cosas a la vez que lo que puedo hacer ahora. Ahora necesito focalizarme en unas pocas cosas. Por ejemplo, ahora mismo estoy teniendo dos pantallas a la vez. En ocasiones estoy mirando un papel para hacer esto y en ocasiones también estoy teniendo otra pantalla. Pero no creo que pudiera mirar más cosas a la vez para poder estar haciendo correctamente esta videoclase. O sea, como mucho 4 estímulos concretos y poder variar mi foco, ¿no?, de atención. Y fijaros, al mismo tiempo tengo que estar focalizando mi atención en lo que estoy diciendo, en lo que acabo de decir hace un momento y en lo que voy a decir después y además en lo que voy a señalar, si os fijáis, en lo que voy a señalar. Y, por ejemplo, ahora incluso as habituais da vida cotiá, isto é a vida cotiá miña, non? O de falar, mira, de agora o que tiven que facer, cambiar de idioma, non? Por exemplo, para min é moito máis fácil falar en castelán, por eso na canle de YouTube falo en castelán, non? Facer eso, cambiar de idioma, e focalizar tamén, non só mirar nas pantallas, mirar no papel, mirar onde estou suliñando. Si vos dades de conta, isto, que vida cotiá, vale, require que eu este cambiando o foco e que este facendo varias cousas ao mesmo tempo, porque estou mirando a pantalla donde estou tendo a atención respecto aos contidos da percepción, estou ao mesmo tempo dirixíndome cara a donde vou a sinalar na pantalla da tableta as cousas sobre as letras, de acordo? Estou vendo que o que ven a continuación, que isto de aquí, o síndrome de negligencia, e xa sei que aquí rematamos, de acordo? Entón, tedes que ver que imos cambiando de foco e facendo varias cousas ao mesmo tempo, de acordo? Eu estou facendo outras cousas na miña casa neste momento e ás veces, co paso do tempo, o mesmo individuo vai variando a súa maneira de prestar atención, de acordo? Respecto al síndrome de mi negligencia, nosotros de esto ya hemos hablado
en clase, entonces no voy a hacer hincapié en eso, y además en la próxima diapositiva os voy a poner un vídeo de Ramachandran, ¿vale?, que habla sobre esto. Es la incapacidad que tiene un individuo cuando tiene este síndrome para responder a los estímulos que provienen de un área especial, ¿vale?, regulada por uno de los hemisferios cerebrales, aquel que tiene el daño, ignorando esos estímulos visuales, espaciales o corporales. Como ya hemos hablado de eso en clase, si no lo recordáis lo volvemos a hablar, me lo señaláis, para eso están estas lecciones, para que luego lo comentemos en clase, lo recordamos de nuevo y ya está. Y luego vais a ver el vídeo en la siguiente diapositiva, ¿no? La idea que quiero que tengáis aquí es cómo algo que parece tan simple como prestar atención, no es algo simple, sino que es un proceso que está regido por una serie de mecanismos que son complejos y que tiene, como veis aquí, varias fases, ¿no? Y que, digamos, puede fallar el mecanismo en varias de esas fases, ¿no? Y obviamente todo esto tiene una base fisiológica, ¿no? Respecto al trastorno de déficit de atención y hiperactividad, tampoco voy a hablar mucho aquí, más que nada porque tuvimos la suerte de que Ángel Carracedo nos hablara en una magnífica conferencia de él, pero la idea que quiero que sí que tengáis claro es que en ocasiones es un problema que pueden tener algunas personas, que es de difícil diagnóstico porque es de amplio espectro, puede, según las personas, pueden tener diferentes síntomas, y en ocasiones el tratamiento puede ser difícil, porque hay que ir ajustándolo, tanto el tratamiento que puede ser farmacológico como incluso el tratamiento psicológico, ¿no?, donde se le pueden dar a las personas pautas para que mejoren su atención, cómo focalizar precisamente la atención, cómo hacer que fluya el foco de atención de una cosa a otra. Ahí hay una serie de pautas que pueden ayudar a las personas, ¿no? Y el problema, quizás uno de los problemas mayores, provenga precisamente de lo que tenéis aquí señalado, y es que afecta a más de un factor de la atención. Precisamente como afecta a más de un factor de la atención, el diagnóstico, como os decía antes, a veces es un poco difícil porque hay que ver a qué factor está o a qué factores, ¿no?, está afectando, y claro, según eso también luego calibrar, ¿no?, a veces la medicación en caso de que se necesite, y también las pautas, ¿no?, que le pueda dar, si es el caso, un especialista, ¿no?, en psicología. Unlike Graham, Peggy Palmer has normal vision. She should be able to copy this star easily. I'll never get this star, hopelessly. But something odd is happening. One whole side of the star is missing. Peggy has a condition called visual neglect. Although her eyesight is fine, half of her visual world no longer seems to matter. 10 years ago, Peggy suffered a stroke in the parietal lobes of her brain. The parietal lobes are concerned mainly with creating a three-dimensional representation of the spatial layout of the world, allowing a person to walk around, to navigate, to avoid bumping into things. When the right parietal is damaged, the patient is unable to deal with the left side of the world. This condition has fascinated neurologists for more than a century, because it reveals not only how the brain shapes the way we perceive space in the present, it even determines the spatial look of our memories. This became apparent when Peggy was asked to draw a daisy from memory. Right. A daisy it shall be.
For neuropsychologist Peter Halligan, Peggy's drawings reveal exactly what's gone wrong. It's like a radar system, whereby the actual radar system on the left-hand side is no longer working well. If someone comes in on my left-hand side now, or I hear a sound, my eyes will immediately move to the left-hand side. That makes me, for evolutionary purposes, very aware of my environment. Because if I wasn't aware of those things, I'd have accidents. I'd get hurt, or I might get eaten by wild animals and whatever. Now, in Peggy's case, she will not attend to those things that we would normally be aware of. Peggy thinks she's drawn her daisies right, until it's pointed out to her. You've noticed that, have you? Oh dear. So what Peggy's drawn for us is several nice daisies with the left side missing. Same with this one, and this one. And look at this one, this is a very good example. I've done it on all of them. Which means that she's not only neglecting events in the world, but when she conjures up a mental image, she's ignoring the left side of that mental image. Well, I thought I was going all the way round, you see. And this shows you that this is not simply a sensory problem, but a problem of consciousness. I don't know. It's because I was so concentrating on that side. It takes everything away, you see. It is attention, really. It's taken away. There must be two attentions somewhere in your body. That one side's taking the other one away. I can't make it out at all. Very odd.